al abogado Cristian Delgado, quien es profesor de la Universidad de Lima, especialista en Derecho Procesal Penal, pero también en Derecho Constitucional. Señor Delgado, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, estimado Fernando. Un gusto estar con ustedes, agradeciendo la invitación. También un saludo para Mónica y para el estimado Carlos. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, hay un proceso de investigación fiscal tanto al ex secretario general de la Presidencia como al ex ministro Walter Ayala, responsable que fue del sector defensa. En este marco va a haber una diligencia fiscal en el Palacio de Gobierno el día de hoy, se nos dice a las 11 de la mañana. ¿En qué consiste exactamente esa diligencia y en calidad de qué se halla en esta diligencia el presidente de la República? Perfecto, claro que sí. Bueno, creo que ha sido muy evidente toda esta seguidilla, esta secuencia de actos con algún indicio de irregularidad que ha estado ocurriendo desde hace ya algunas semanas, ¿no? Y quién sabe incluso meses. Para responder puntualmente y dando mensajes directos también a quienes nos escuchan, lo que hoy día va a ocurrir es una toma de declaración del presidente en calidad de testigo sobre este caso de los así supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Esto implica de que el presidente va, en este caso, tiene la prerrogativa de citar la hora y el lugar en el cual se le va a tomar esta declaración, que como ustedes saben ya ha sido pospuesta. Lo que puede ocurrir en esta declaración es de que simplemente se le pregunte sobre los hechos que involucran, que rodean pues a estas presuntas irregularidades por parte de quienes tú has mencionado, tanto el ex ministro de Defensa como pues el ex secretario general pues, ¿no? del despacho. Sí, doctor Delgado, ¿cómo está? Entiendo que en esta diligencia, en esa calidad de testigo, teniendo en cuenta que es el presidente de la República y que no puede ser acusado, por lo menos hasta que termine el periodo, lo que entiendo también es que no podría invocar el silencio. En este caso, tendría que responder a preguntas que no han sido entregadas con antelación, sino a las preguntas vinculadas a los otros dos que sí están implicados en el sentido de la investigación misma, ¿no? Es correcto. Aquí hay que mencionar dos puntos para diferenciar en lo que respecta a las declaraciones ante una fiscal o ante un juez, ¿no? Declaraciones en general. Sí. Hay un derecho a guardar silencio y hay un derecho a estar excluido de declarar. Okay. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, acá, en la calidad de testigo, recordemos de que el testigo, por el contrario, Mónica, lo que tiene que hacer es aportar. Hablar, tiene que coadyuvar, tiene que, de alguna manera, facilitar con comunicación certera, asertiva y eficaz sobre los hechos que se le están de repente preguntando. La calidad de testigo es completamente diferente a la de la parte, como tú muy bien lo has indicado, y no creo que prospere favorablemente una defensa como la que tú mencionas de guardar silencio. Se podría ver evidentemente muy mal. Ahora, solamente en ese sentido, antes que Carlos siga con la siguiente pregunta, lo que tiene que dar es respuestas certeras. Si no las da o hay percepción de una intención de obstaculizar, obstruir, ¿hay alguna situación legal que dé ese contexto? No. Toda respuesta va a ser valorada posteriormente, cuando ya la Fiscalía en este caso tenga que profundizar las investigaciones. Lo que esto podría de alguna manera suscitar es de que, ya un poco anticipándome a la estrategia del abogado del presidente, el colega Pachas, lo más probable es que las preguntas sean meramente de negación, ¿no? No he conocido, no sabía nada, no eran mis chats de repente, y eso que aparece un chat el presidente, claro, ¿no? Correcto, pero también ya ha mencionado el mismo abogado, el colega Pachas, indicando de que fue tan solo una recomendación, una pregunta, ni siquiera fue una orden directa, sino una consulta. Entonces, las respuestas, para quien plantea una respuesta a nivel de este tipo de diligencias, pueden ser muy tangenciales, ¿no? Y claro, la línea que hemos estado viendo básicamente no es tanto la de transparencia, esto ya es una apreciación personal a nivel de una evaluación pues fiscal, legal, sino más que todo una línea de disimular, de aletargar, de alejar un poco pues de lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Pero sí, de que puede responder,
tiene que responder. Pero estas respuestas ya es otra cuestión como la naturaleza de estas, ¿no? Si serán más que todo para ayudar, para esclarecer o para seguir pues en la incertidumbre, pues, ¿no? Doctor Delgado. Esto tendrá que ser valorado posteriormente, claro que sí. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera referirme al otro proceso que también genera la expectativa con relación a esta investigación vinculada con irregularidades en la concesión de una buena pro en Petroperú. Hace poco ha habido diligencias en Palacio de Gobierno que están a cargo de la fiscal Nora Córdoba. Ella en junio pasado tuvo una serie de expresiones a través de redes sociales contrarias al presidente Pedro Castillo cuando era candidato, ¿cierto? Es cierto que ella no está investigando al presidente, no lo puede hacer, pero en el marco de estas indagaciones a otras personas podría, ¿no?, encontrar una serie de indicios que podrían a su vez generar responsabilidad o una investigación en el presidente de la República. Ante ello, el abogado ha pedido que ella se inhiba. Ante esta situación, doctor, ¿debe inhibirse una fiscal en el marco, obviamente, de una demostración de objetividad o imparcialidad que toda fiscal debe guardar en el Ministerio Público? Sí, muy importante tu pregunta. Bueno, básicamente es lo siguiente. Todo sujeto de derecho, toda persona natural tiene libertad de expresión. Este es un derecho fundamental que está establecido en nuestra Constitución en una cantidad de pactos internacionales. Si bien es cierto, este derecho de expresión no es absoluto porque pues debe encontrar algún límite, lo que el abogado, el colega Pachas, el doctor Pachas ha indicado es de que toda esta cantidad de manifestaciones de expresiones podrían sesgarla. Ahora, hay que tener muy en cuenta algo. Objetivamente, este señor no ha probado en el acto de investigación una animadversión contra el presidente, porque como tú muy bien lo indicas, y esto es importante decirlo, no se ha dicho en otros por otros colegas, no está siendo investigado el presidente. Entonces no habría todavía ningún tipo pues de defensa dirigida a evitar algo contra él. La fiscal Nora Córdoba ya ha dicho que no se va a inhibir porque se encuentra pues imbuida de esta objetividad que le permite seguir adelante, ¿no? Pero ya va a ser en función de la investigación disciplinaria que se les ha abierto, lo que también pueda determinar si es que se les excluye o no. Pero usted porque, cree que se saben, debe el mismo inhibir. 25, mire, yo creo que para no percudir, para no eventualmente arrastrar algún tipo de suspicacia o algo así, ante estas denuncias, ante estas cuestiones de que ya han sido mediáticas y han salido, creo que por el bien de la investigación debiera de repente pasar a otro fiscal. Pero por otro lado también es una pregunta un poco complicada, porque la fiscal Nora Córdoba era quien estaba de turno el día de las intervenciones, el día de las diligencias en Palacio, ¿no? Entonces, es una fiscal competente. La competencia subjetiva es si es que estas expresiones realmente, ya a entender del órgano de control, ¿no?, verifican o no algún tipo de sesgo. Yo lo tomo como meras expresiones, libertad de expresión, que no necesariamente tiene que adelantar un juicio o que tiene que ser una cuestión sesgada, pero como una postura ya de defensa de un procesalista, si yo fuese de repente de que tomara una decisión para proteger la investigación y que después esto no se arrastre, no se jale y después se diga quien investigó fue una fiscal sesgada, creo que para mejor desarrollo de la investigación debería inhibirse, ¿no? Pienso. Muchas gracias por sus explicaciones. Yo lo ruego que nos acompañe un instante mientras escuchamos a los anunciantes de RPP para que nos explique algo que ha dicho usted, que el presidente de la República actualmente no se haya investigado. Quisiéramos saber qué sucedería si sus declaraciones, así como lo de otras personas de su entorno que sí lo están, si llevan a indicios sobre su participación en actos delictivos, qué es lo que constitucionalmente podría suceder. Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el abogado procesalista penal Cristian Delgado, que nos debe explicar qué es lo que la Constitución permite, pese a la inmunidad de la que goza en principio el presidente de la República, qué es lo que permite que judicialmente suceda si aparecen indicios de su participación en actos delictivos, como la promoción ilegal de algunos ascensos militares, por ejemplo, o si hubieran, peor aún, algunos colaboradores que se decidieran a hablar
cosas que impliquen la participación del presidente Castillo. ¿Qué se puede hacer judicialmente en ese caso? Sí, bueno, tan solo una pequeña tingencia. Mi especialidad es procesal constitucional, pero que sin duda tiene que ver muchísimo también con esto. Bueno, hay que mencionar que en primer lugar, ante una situación delictiva, no, el presidente pues no puede ser directamente llevado a los tribunales. Es por eso de que en este famosísimo artículo 113 de la Constitución, que habla sobre la vacancia, que es una cuestión que de manera reiterada la hemos venido escuchando desde el año pasado, acá sí existen una serie de situaciones o de circunstancias que podrían llevar a vacar al presidente, ¿no? Hay una inmunidad que de alguna manera protege pues así al mandatario. Pero esto de acá yo entiendo, yo visualizo de que va a acabar de alguna u otra forma en lo que ocurrió ya con el expresidente Martín Vizcarra el año pasado, respecto pues de que existían también algunos indicios o algunas cuestiones delictivas, el famoso caso Richard Bulando, el señor Richard Swing, contratista del Estado, ¿no? Y que pues ameritaron un pedido de vacancia por incapacidad moral del presidente. Y creo que se va a asumir en esta discusión, porque judicialmente es bastante complicado que pueda siquiera proseguir algo, ¿no? Esto puede tomarse como una razón, un motivo para que el Parlamento, dependiendo de la bancada, pueda promover una nueva moción en función a que no reviste pues cierta moralidad, ¿no? Y la cuestión acá, lo más importante, y tomo palabras de la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora María Elena Ledesma, por un delito, de alguna manera no se le puede llevar inmediatamente pues al proceso. Esto implicaría así un pedido de vacancia. El tema es la incapacidad moral no se ha delimitado. La incapacidad moral como término, como función, como, vamos a decirlo así, como una razón, el año pasado el Tribunal Constitucional se eximió de resolver y de interpretar cuáles eran los alcances de esto, ¿no? Pero creo que ese es el destino un poco que acá vamos a acabar teniendo en este caso, ¿no? Si es que lograra verse algún tipo de indicio de delito, ¿no? Sí, bueno, y el otro proceso, si es que hubiese eventualmente encontrar alguna comprobación flagrante de una comisión de delito, definitivamente el proceso tendría que ser un proceso constitucional, o sea, pasa por el Congreso. Totalmente, claro que sí. Sí, acá hay una cuestión ya, pues, que tiene que ver con el antejuicio político, ¿no? De todas maneras, sí. Doctor Delgado, y con respecto a ese proceso sobre el caso de Petroperú, en el cual todavía el presidente no está investigado, yo quería preguntarle sobre una acción que ha presentado el abogado del presidente de la República para impedir, un posible allanamiento en Palacio de Gobierno. Ante la imposibilidad de acceder a determinados ambientes, pues queda esa posibilidad. Lo dijo la fiscal aquí en RPP la semana pasada. ¿Tiene validez, tiene fundamento este pedido, este habeas corpus presentado por el abogado para impedir una diligencia judicial, en este caso un allanamiento en Palacio de Gobierno? He tomado conocimiento de este pedido, de esta acción constitucional de habeas corpus, y realmente luego de analizarla no tiene fundamento. No tiene fundamento. ¿Por porque qué? El pedido, muy bien, porque el pedido puntual es evitar el allanamiento, ergo, en consecuencia, evitar las investigaciones. Y es básicamente que yo le diga a un juez, a través de una acción constitucional, ordena que la Fiscalía cumpla sus funciones y sus atribuciones constitucionales, por cierto, de investigación, de descubrimiento de hechos y qué sé yo. Entonces, no puede haber una acción que impida de alguna manera la realización de cierta función de una entidad pública. Es como si yo interpusiera una demanda contra el Congreso para que no emitan leyes, imagínense. Entonces, ese es el sentido, eso es lo que se quiere. El argumento, de que tampoco, sí. Disculpe, doctor, uno de los argumentos es de que, bueno, el Palacio de Gobierno es considerado un monumento histórico de la ciudad y por lo tanto no pueden abrirse sus puertas, no pueden romperse las puertas, las rejas, etcétera, etcétera. Eso es lo que señala el habeas corpus. Sí, y yo tendría que responder eso de una manera muy directa. El habeas corpus no tutela el patrimonio histórico, estimado Carlos. El habeas corpus tutela la libertad que está siendo de alguna manera restringida o aminorada en base a una falta del debido proceso.
una detención, una prisión. O sea, el destino de esto es el rechazo. No tendría otro camino. Totalmente. No hay fundamentos, porque además, nuevamente, cuando esto no ha ocurrido, los antecedentes nos muestran de que el año pasado también, exactamente para el caso que he hecho referencia, ingresaron fiscales a ver justamente los documentos, los archivos, las computadoras, todo para recabar información. Por eso yo, cuando salió esta noticia y leí el habeas corpus del colega, lo que inmediatamente me vino a la mente es, bueno, a veces quien se excusa se acusa anticipadamente, porque si el presidente no está siendo investigado, ¿por qué pide entonces, de alguna manera, para impedir, para que no se allane el Palacio cuando es tan solo la toma de documentación? Claro que a él no se le está haciendo nada, absolutamente. Señor abogado, respecto a la diligencia fiscal que debe tener lugar ahora a las 11 de la mañana, ¿es necesario que la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, asista y dirija esa diligencia? 1, y 2, las preguntas que se formulen, ¿tienen que serle entregadas previamente o pueden ser formuladas espontáneamente al jefe de Estado durante la diligencia? Sí, constitucionalmente la fiscal de la Nación es la que conduce las investigaciones contra el presidente de la República. O sea, ella debe apersonarse físicamente y hacer la gestión ahí. Sí, en principio sí. Sí. Ahora, la segunda pregunta que también comentas es muy importante, porque también ya has estado incluso viendo y ha sido un pedido, pues, ¿no? No hay forma de que anticipadamente para las preguntas a un testigo o a una parte involucrada se le pueda presentar de manera previa, por una sencilla razón. Las respuestas deben ser espontáneas. Las respuestas deben ser dadas ipso facto, en ese momento. O sea, no elaboradas, no preelaboradas. Ahora, lo curioso es que si está asesorado el presidente por un abogado, se haya tenido la intención de solicitar preguntas. Es una cosa extraña, ¿no? Por decirlo menos es extraño, ¿no? Y no he visto en los años de experiencia que tengo que uno pida previamente las preguntas, pero ¿para qué? Si los mismos códigos procesales nos indican de que es una respuesta espontánea en la que se tiene que dar. Claro. Y además el testigo, la respuesta que dé para absolver, esclarecer, nada contra sí, solo sobre el hecho. Solo sobre el hecho. Entonces, no entendería cuál es la finalidad de que tenga las preguntas previamente, para estudiarlas, para ver qué respuesta va a dar. No es lo que la normativa procesal es. Ni aunque sea testigo. ¿No? Ni aunque sea testigo. Ya. Ni aunque sea testigo. No. ¿Y las respuestas deben ser dadas de manera espontánea por el propio investigado o puede delegar esa, digamos, función en su abogado? No, las respuestas deben ser espontáneas, propiamente dadas por el investigado. Pero en este caso el que da el testimonio, porque los investigados son otros, ¿no? Sí, claro. Ayala y el presidente es testigo. Claro. Exactamente, no, claro, pero es que se le está haciendo esta diligencia en calidad de testigo y él tendría que dar, porque es indelegable, es personal la deposición en este caso de testimoniales. Uh-huh. Y si entra en contradicciones en esas respuestas, no lo inculpa, digamos, simplemente es la percepción que pueda tener en este caso quien hace las preguntas, como es la fiscal, para sacar conclusiones de las otras personas. Exactamente, exacto, pero como quiera de que cualquier contradicción puede también suscitar más dudas. Si es que avanzan las investigaciones y si es que también acaba tocando estas investigaciones al presidente o del descubrimiento de hechos, de la realización de otras diligencias, aparece alguna cuestión ya más vinculada al mandatario, entonces obviamente que podría extenderse algún tipo de ilicitud, ¿no? De acto ilícito. Muy bien, nos queda claro entonces lo que va a haber hoy día a partir de las 11 de Mónica, la mañana. Sí. Una pregunta muy concreta nada más, doctor Delgado. Hay quienes están criticando la actuación en este caso de la fiscal de la Nación al considerar que no toma decisiones concretas con relación al presidente de la República de acuerdo a su potestad, a su facultad obviamente, no de decidir si es que lo investiga o no. ¿Usted qué piensa, doctor Delgado? ¿Cree que esto está pasando realmente o las acciones o decisiones de la Fiscalía se desarrollan de manera, diríamos, prolija? Sí, sin dar necesariamente un juzgamiento sobre las funciones en este caso de la ministra, lo único que puedo decir es de que son demasiadas coincidencias
y sobre todo mucha demora. A veces cuando las investigaciones o un proceso, bien sea un proceso ya judicial o una investigación fiscal, se extiende tanto el tiempo, siquiera para iniciar, no se ve bien. No se ve bien y lamentablemente estamos ante un caso mediático, entonces mucho implica también que el gesto en este caso pueda pues estar acorde a lo que la norma dice, ¿no? Respetar los plazos o hacerlo inmediatamente cuando hay alguna irregularidad o algún indicio, ¿no? Tenemos varias cuestiones que, por decirlo menos, han demorado en tomar conocimiento por parte de la Fiscalía. El tema del despacho, el despacho 2 en Girón Zarratea, el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que recién se está tomando declaración testimonial, y este tema de pues la compra del biodiesel. No quisiera creer que la demora responde a otra cuestión. Sería muy lamentable pensar eso, pero es tan evidente que no amerita tanto tiempo, ¿no?, de espera. Muchas gracias, abogado Cristian Delgado, profesor de la Universidad de Lima y de la Católica, especialista, como nos lo ha hecho saber, en Derecho Procesal Constitucional. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, Fernando, Carlos. Gracias.